Richard Mateschitz nace el 9 de agosto de 1922 en Trieste, norte de Italia. Economista de negocios austrocanadienses, conocido por introducir el concepto de la hoja de cálculo electrónica en el campo de la contabilidad. Es contador público con estudios de filosofía en la Universidad del Quindío. La teoría de Richard Mateschitz es aquella orientada al cumplimiento de propósitos programáticos definidos en los entornos específicos donde se desarrollan los sistemas contables. Dentro de la obra podemos encontrar 3 axiomas, que son el axioma de pluralidad, el de doble efecto y del periodo. El axioma de pluralidad es aquel en el que van a existir al menos 2 objetos que tengan una propiedad en común. En el axioma de doble efecto va a existir un hecho que produce aumento en la propiedad de un objeto como mínimo. Y en el axioma del periodo, los sistemas de circulación y en consecuencia los sistemas contables se dividen en periodos de tiempo. Richard Mateschitz va a tomar a la contabilidad como una ciencia de carácter empírico, social y positivo normativo, bajo la teoría Conant y la metodología Conant, la cual constituye un desarrollo más elaborado de la contabilidad en cuanto a su orientación epistémica y metodológica, y va a formar parte del reconocimiento de información. Además, esta va a estar en torno siguiendo lineamientos tales como los axiomas, los teoremas, los requisitos, las definiciones y los términos primitivos. Además, también supuestos básicos. Tenemos que definir qué es un axioma y qué es un teorema. Un axioma son verdades incuestionables universalmente, las cuales son válidas, que se utilizan como un principio en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. En cambio, un teorema es aquella palabra que consiste en una proposición que puede ser demostrada de manera lógica a partir de un axioma o de otros teoremas que fueron demostrados con anticipación. Luego, Richard Mateschitz propone 3 tipos de axioma: los de pluralidad, doble efecto y del periodo. Los de pluralidad son aquellos en los que siempre existirán al menos 2 objetos que tengan una propiedad en común. A la propiedad en común de estos objetos se les atribuye una medida. Ejemplo, lo que es la partida doble. Luego, tenemos el axioma de doble efecto, el cual va a existir un hecho que produce aumento en la propiedad de un objeto como mínimo y una disminución del mismo grado en la propiedad correspondiente de otro objeto. Luego, del periodo. Los sistemas de circulación y en consecuencia los sistemas contables se dividen en periodos de tiempo. Los estados contables se construyen al final de un periodo. También se proponen 6 teoremas. El teorema de los estados nos dice que si se realizan 2 estados en los saldos de todas las cuentas del sistema particular tratado, el saldo deudor de una relación o estado es igual al saldo acreedor de la otra relación. También tenemos el teorema de la reducción de estados. Los estados de un sistema contable se pueden consolidar en un número menor de ellos o en uno general mediante la eliminación de los enlaces complementarios y la absorción de los estados de las cuentas de los estados primitivos. También el teorema de la consolidación, que nos dice que si los estados de 2 sistemas contables se funden en un estado consolidado, el último se puede considerar como el estado de un nuevo sistema contable. Luego tenemos el de igualdad del balance de comprobación, en el que la suma de todos los saldos deudores es igual a la suma de todos los saldos acreedores de un sistema. Es por esto que el saldo acreedor es igual al saldo deudor. Luego, el de la pluralidad o de la doble clasificación, en el que si tenemos diferentes estados, todos integrados por los saldos de todas las cuentas, el total de saldos de todos los estados debe ser 0. También está el teorema de la continuidad o de sustitución, en el que el traspaso de la matriz de liquidación sigma de un periodo t es igual a la misma matriz de apertura del periodo siguiente. Es por eso que se dice que el cierre de un periodo e inicio del siguiente. Entonces, para entender mejor, tenemos que seguir la teoría del Conant y el Conant, que propone Richard Mateschitz. Conant es la teoría normativa condicional, el cual es un instrumento para alcanzar los fines propuestos por el sistema contable, lo que exige una jerarquía de objetivos, donde juega papel fundamental los juicios de valor. El desarrollo de esta teoría requiere una metodología lo suficientemente flexible que permita el tratamiento adecuado de los diversos objetivos. Y esta metodología es el Conant, metodología normativa condicional, la cual incorpora juicios de valor en la propia teoría y ofrece diversos modelos para la determinación de objetivos contables específicos. Dando paso a la teoría contable positiva, PAT, que es una teoría que pretende explicar por qué la contabilidad es lo que es. Además, es una tendencia empírica ajustada a los criterios clásicos del desarrollo científico y la corriente crítico-interpretativa, CIP, en donde la ciencia no puede ofrecer verdades absolutas.
Entonces, la metodología normativa contable va a permitir la formulación de hipótesis instrumentales o pragmáticas que están basadas en hipótesis positivas, causa-efecto, en una relación que permite la aprobación del conocimiento de leyes, regularidades y objetividad del positivismo y aplicarlo a condiciones determinadas a partir de la fijación de unos objetivos. Además, la teoría CONAT y la metodología CONAM constituyen el desarrollo más elaborado de la contabilidad en cuanto a su orientación epistémica y metodológica, donde la relación tradicional de la ciencia causa-efecto es sustituida simplemente por la relación. Mateschitz no solo logra utilizar los modelos más avanzados en filosofía de la ciencia, sino además logra una definición del objeto, método y metodología de la contabilidad. Luego pasamos al normativismo y el positivismo en la contabilidad. Entonces, la contabilidad, al igual que otras disciplinas científicas, busca teorizar sobre su utilidad y aplicabilidad, para lo cual se ha valido de dos formas epistemológicas, una a priori o normativista, es independiente de la experiencia, y otra a posteriori o positivista, depende de la experiencia. Estos enfoques del positivismo y normativismo nos introducen al método inductivo y deductivo. Luego el positivismo, de la cual su fórmula sagrada es el amor como principio, el orden como base y el progreso como objetivo. Además, también es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Tiene diversas características particulares, entre ellas se encuentran la observación como base de todo conocimiento y el establecimiento del método inductivo como corriente principal. Pero esta corriente filosófica también presenta sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas más significativas del enfoque positivista en la contabilidad es que no admite los juicios de valor, ya que estos no garantizan la verificabilidad en la realidad, mientras que limitarse a describir hechos perceptibles y verificarlos en el entorno certifica su credibilidad. En cambio, en cuanto a sus desventajas, tenemos que el positivismo contable es un enfoque que se limita en la construcción solo descriptiva, lo que hace que se convierta en una metodología mecánica, estadística y, en conclusión, no dinámica. El normativismo se va a basar en líneas generales del método deductivo partiendo de lo general a lo particular, es decir, parten de leyes generales aplicadas en la contabilidad para ser aplicadas en un caso concreto. Este sistema parte de objetos postulados para deducir principios fundamentales que constituyen la base para posibles aplicaciones concretas. La evolución del pensamiento contable surge a finales de los años 50 y principalmente en los años 60 se dio un nuevo pensamiento contable normativo, donde orienta el contenido de los tratados financieros para satisfacer las necesidades de los más interesados en dicha información. Este enfoque normativo incorpora en sus objetivos juicios de valor, como debería ser, no debería ser, bueno, malo, entre otros, catalogando así las normas a seguir o valorar en la contabilidad. Es sin duda Mateschitz el autor que en el campo epistémico-metodológico más aportes ha hecho en la investigación contable, desde su obra hacia una fundamentación general y axiomática de la ciencia contable, como una introducción a la formulación matricial de los sistemas contables, donde concluye que la contabilidad es un método científico, no se limita únicamente a transacciones comerciales, tiene una base reducida y sólida axiomatizable. Un sistema económico es sistema de circulación. Los sistemas contables miden la circulación de la riqueza hasta las más recientes consideraciones del CONAT, donde se resalta una búsqueda de una teoría científica, normativa y empírica. En conclusión, la contabilidad no es normativa o positiva, sino normativa y positiva. También la contabilidad es una ciencia social aplicada y empírica. La contabilidad no es una ciencia de naturaleza económica. Esta afirmación es de carácter reduccionista, al igual que las calificaciones de la contabilidad como ciencia, instrumento, método de la matemática, del derecho, de la estadística, pues ellas niegan la autonomía propia de la ciencia contable y limitan su campo de acción. La contabilidad para su desarrollo alcanza un nivel de interdisciplinariedad en la cual se nutre de las ciencias formales, fácticas y sociales, sin pertenecer a ninguna de ellas ni perder su autonomía frente a ellas. Por ejemplo, matemática, lógica, estadística, economía, administración, derecho, biología, la conducta, la psicología, la sociología, etc. El profesor Fernández Pirla, citado por Requena, establece 4 relaciones de la contabilidad.
Es 1. Esenciales, 2. Formales, 3. Instrumentales y 4. Teológicas. También la teoría contable cuenta en la actualidad con una poderosa herramienta epistemológica, como es el estructuralismo, con la ayuda de la cual esta disciplina científica puede lograr un mayor nivel de coherencia lógica, conceptual y lingüística, lo que permite conocer las relaciones contables a partir de la definición de sus elementos y vínculos de interdependencia interna y externa. Y en este punto hay que diferenciar de la visión netamente instrumentalista o pragmática, que valora las teorías a partir de su utilidad.